En el video anterior mostré cómo se puede usar el aceite de cocina viejo en situaciones de supervivencia, y no solo me refiero a ir de acampada unos días, sino a tiempos difíciles que cualquiera puede atravesar. Viendo más allá en el tiempo, todo será más valioso conforme se haga escaso. En esta edición te mostraré algunos tipos de aceites comestibles para almacenar. Consulta a tu médico si te convienen, tienen características distintas. Como dije, para llevar un orden, ya publiqué el video de cómo usar el aceite viejo. En esta edición, aceites para guardar en tu despensa. Y en el próximo, cómo se almacena. Cualquier dato que quieras compartir en los comentarios será bienvenido. A esto lo hacemos entre todos. El primero, aceite de coco. En la parte superior de esta lista, y por muchas razones, elegí el aceite de coco. Resulta que este aceite es una excelente opción para cocinar debido a su alto punto de ahumado. Casi 180 grados cuando es sin refinar y 230 cuando es refinado. Esto significa que puede usarse para saltear y hornear sin preocuparse de que se convierta en una grasa trans. Además, el aceite de coco es muy estable. Tiene una vida útil de más de 2 años y no se vuelve rancio, incluso en temperaturas cálidas. Parece haber una fuerte evidencia de que este aceite es un alimento antiviral, antibacteriano, antifúngico y antiinflamatorio. Además, la investigación detrás de sus beneficios para el corazón y el peso parecen estar bien fundamentada. Posee una gran cantidad de aminoácidos. El coco también es una gran fuente de los minerales potasio, calcio, magnesio, fósforo y manganeso, así como de la vitamina C y riboflavina. Como decía, puede tener una vida útil de más de 2 años, pero debido a su estabilidad, si no se abre durará mucho más. Tengo unos amigos en el campo que consumen una cucharada de este aceite cada día para fortalecer el sistema inmune. Esto se debe a que este aceite contiene ácido láurico. Es una sabia manera de evitar virus, bacterias y hongos, pero si tienes colesterol malo, no lo consumas. Aceite de palma. El aceite de palma está muy cerca del aceite de coco. Este aceite es muy resistente a los procesos de polimerización y oxidación, lo que lo hace un candidato firme para almacenar. Pero con cuidado, su consumo excesivo se considera dañino para la salud. Recuerda que esta información, como la de todo el canal, no es para este tiempo donde puedes ir a comprar y elegir, sino para escenarios donde no hay opciones. Tener aceite del que sea será mejor que nada, además no olvides el trueque. Aceite de oliva. Este aceite no formará grasas trans. Sin embargo, cocinar a fuego alto con aceite de oliva producirá algunos radicales libres. Tampoco es un buen aceite para hornear. Si se usa para freír o saltear, a una temperatura bastante baja, es un buen aceite para usar. Un uso mucho mejor de este aceite de oliva virgen extra rico en nutrientes es usarlo en aderezos para ensaladas. La luz y el calor degradarán el aceite de oliva con bastante rapidez. Un estudio demostró que 2 meses de demasiada luz degradaron el aceite lo suficiente como para que no pudiera clasificarse como virgen extra. El aceite de oliva no es el mejor para el almacenamiento a largo plazo. Y aquí debo advertirte de que no todo el aceite de oliva que compras se hace con aceitunas. Muchas veces te estafan con mezclas de aceites, colorantes y sabores falsos para hacerte creer que estás comprando aceite de oliva. Si quieres un video sobre esto, escríbeme allá abajo. Aceite de canola. Este aceite tiene solo un 7% de grasas saturadas y, al igual que el aceite de oliva, tiene un alto contenido de grasas monoinsaturadas. También contiene altos niveles de grasas poliinsaturadas. Aún así, se ha cuestionado la salubridad del aceite de canola. Según la Escuela de Salud Pública de Harvard, una preocupación se centra en el solvente hexano, que se usa para extraer aceite de colza para hacer aceite de canola. Y algunos temen que pueda ser tóxico. Sin embargo, solo hay trazas en el aceite final. Otra preocupación son las grasas trans en el aceite de canola, aunque Harvard dice que las bajas cantidades de grasas trans no son diferentes de muchos otros aceites vegetales en el mercado. Aceite de linaza. Este aceite es una excelente fuente de ácido alfa-linolénico, una forma de ácidos grasos omega 3. Además de los beneficios para tu corazón, el omega 3, un tipo de grasa poliinsaturada que tu cuerpo no puede producir por sí solo, puede reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer. El aceite de linaza en particular puede también ayudar a reducir los síntomas de la artritis. Esto no es todo, también contiene ácidos grasos omega 6 que también son importantes para la salud. Algunos estudios encontraron que los niveles más altos de ácidos grasos omega 6
estaban relacionados con menores probabilidades de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y muertes prematuras. El problema con este aceite es que si lo calientas se puede alterar el contenido de ácidos grasos. En cambio, si se usa en platos fríos como batidos y ensaladas, aprovecharás al máximo cada característica. Aceite de soja. Según la Universidad de California, Riverside, concluyó que el aceite de soja no solo conduce a la obesidad y a la diabetes, sino que también podría afectar a las condiciones neurológicas como el autismo, la enfermedad de Alzheimer, la ansiedad y la depresión. El mismo equipo de investigadores ya demostró en el 2015 también a través de un modelo animal obesidad, diabetes, resistencia a la insulina e hígado graso. Aunque más tarde demostró que si el aceite de soja está diseñado para ser bajo en ácido linoleico, induce menos obesidad y resistencia a la insulina. Más personas me dicen que YouTube no les avisa que he subido un nuevo video. Se arregla muy fácil. Debes configurar de esta manera la campanita que ves ahí. Si le das con el puntero se desplegará el menú que te permitirá elegir en la opción Todas y listo. Aceite de girasol. Este aceite se conoce desde hace tiempo como un producto que ayuda a combatir la artritis, dolores en articulaciones y huesos. El consumo de aceite de girasol aporta vitaminas y antioxidantes que protegen la piel contra los rayos solares. Además, ayuda a retener la humedad de la piel y contribuye a la formación de elastina y colágeno. Hay que decir que utilizar aceite vegetal, o sea, de semillas, de legumbres o de frutos secos, es una práctica cada vez más habitual en cocinas de todo el mundo. Pero aquí estamos hablando de almacenar para cuando no haya. Hay gente que considera a este tipo de aceite como un sustituto saludable de la manteca, mantequilla, grasas, porque tiene fama de contar con menos grasas saturadas que estas, y son mucho más baratos que el aceite de oliva. Sin embargo, algunos estudios recientes han puesto estas afirmaciones en entredicho estos últimos años y alertan que los aceites que se comercializan como vegetales no son tan buenos como se cree. De hecho, puede llegar a ser perjudicial para la salud, según dicen los especialistas. Como con todos los demás aceites, si se consume en exceso será perjudicial. Si bebes un vaso de agua seguro que no te hará nada, pero si te tomas un arroyo... Me quedaron muchos tipos de aceites sin mencionar, solo les hablé de los más conocidos. Pero si lo que estás buscando es tener reservas de grasa a largo plazo, la mejor opción por lejos es el sebo que vieron en este video. Es literalmente imposible verter toda la información en un solo video, así que en unos días subiré un pequeño video para mostrar cómo se almacenan los diferentes tipos de aceite. En la pantalla están viendo el código QR para descargar los libros gratuitamente, hasta ahora son 6 y vienen más. Pero también les dejo un link abajo en el primer comentario. Gracias por estar, buenas tardes.